¿cierto? Puede ser que hayamos siempre escuchado que nuestro cerebro solo utilizamos un porcentaje, o que siempre hemos tenido cinco sentidos, o que el alcohol mata neuronas, pero efectivamente toda esa información es falsa, esas afirmaciones son falsas. Y la pregunta es, ¿por qué razón estamos haciendo eso? Se preguntarán ustedes, Eduardo, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque hay un elemento muy interesante y es que estamos en un mundo cambiante, en un mundo diverso, en un mundo complejo, ¿sí? Y al tener en un mundo tan complejo, tan diverso, ¿sí? Creo que se vuelve muy importante que nos dejemos seducir por la forma en la que terminamos entendiendo el mundo. ¿Y cómo se relaciona esto con el tema de resultados de aprendizaje? Se estarán preguntando ustedes. El tema de resultados de aprendizaje son una muestra de ello, de que estamos en un mundo complejo, que estamos en un mundo dinámico. Aquí nos colaboran en el chat diciendo, yo sí partiría del presupuesto de que leer bien es una condición necesaria para escribir bien. Qué curioso que no sea así. Es muy interesante. Y efectivamente, las dos habilidades son bien diferentes, ¿sí? Hay una correlación, sí, pero no porque se escriba bien se lee bien y no porque se lee bien se escriba bien. Entonces, la invitación es esta tarde y déjense seducir por un momento de esto, a que si efectivamente sabemos que hay cosas para aprender, pues nos dejemos de enseñar un poco. Y los resultados de aprendizaje, más que una mera expresión de aquello que un estudiante tiene que saber al finalizar un proceso, es un cambio de mentalidad sobre la forma en la que enseñamos. Entonces, si me lo permiten, y por ello hicimos el test como una actividad inicial, si nos damos cuenta por un instante que algunas de las cosas que pensamos pueden ser falsas, ¿por qué no dejarnos seducir esa tarde y empezar a pensar un poco de forma diferente? Y para ello, vamos entonces directamente a pensar las claves para abordar los RA. Seguramente muchos de ustedes ya nos conocemos con algunos de los que están aquí conectados, han estado en formaciones de RA, con S, sí, con otras empresas, en su formación cotidiana, pero vamos a hablar de unas claves fundamentales para no ir muy lejos sin ir a repetir mucho. Primero fundamental, los RA, sí, las claves de los RA te abordan desde la perspectiva de lo que el estudiante debe demostrar, no en las acciones del profesor. Y yo sé que eso suena extraño, porque claro, hemos estado acostumbrados a que efectivamente lo más importante es la forma en la que yo planeo la clase, en la que yo pongo en escena la clase. Y es importante, claro, indiscutiblemente. Pero la pregunta fundamental es cómo o de qué manera los estudiantes, por ahí el micrófono apagado, por favor, gracias, cómo los estudiantes efectivamente van a demostrar que saben algo, ¿sí? Hay un micrófono por ahí. Entonces, en ese sentido, la pregunta es cómo los estudiantes van a demostrar aquello que deben demostrar. Y lo segundo, como se centra en el aprendizaje y no en la enseñanza, la pregunta es el estudiante qué está aprendiendo. Y eso puede sonar contradictorio, porque siempre estamos acostumbrados a pensar en que enseñanza y aprendizaje pueden ser sinónimos, se pueden relacionar muy bien y efectivamente hacen parte de una misma categoría en términos conceptuales, se relacionan muy bien en términos educativos, pero son muy diferentes. El aprendizaje se centra en el estudiante, la enseñanza se centra en el profesor. Lo que hace el profesor para que el estudiante aprenda se llama enseñar. Lo que hace el estudiante para aprender se llama aprendizaje. Y ahí está una gran diferencia. En esa perspectiva, el profesor ya sabe, ya tiene la competencia. La pregunta es cómo genera la competencia en el estudiante, no cómo la enseña, que es diferente. ¿Cómo la genera? ¿Cómo hace que el estudiante, por favor, esté muy, muy conectado con lo que debe demostrar? Ejemplo de ello, para hacerlo más exacto, la pregunta en un modelo tradicional es, ¿para qué enseñar a los estudiantes las problemáticas asociadas al conflicto de la Franja de Gaza? ¿Para qué? Pensemos por un instante esto. ¿Para qué enseñamos a los estudiantes este tipo de problemática? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Seguramente ustedes pensarán rápidamente en diferentes elementos. La pregunta va a cambiar radicalmente cuando nos hacemos esta pregunta. ¿Qué van a demostrar los estudiantes gracias al estudio de las problemáticas asociadas al conflicto de la Franja de Gaza?
¿Ven la gran diferencia? En la primera, estamos haciendo una pregunta general, tradicional, del para qué enseñar algo, enseñar, para qué enseñar algo. Y aquí estamos cambiando la pregunta, ¿qué debe demostrar? ¿Qué debe aprender? ¿Sí? Posiblemente la respuesta a la tradicional sea, bueno, lo importante de la Franja de Gaza es para entender la historia, porque si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, cosa completamente falsa porque aunque conozcamos la historia la seguimos repitiendo y porque aunque seamos especialistas en Colombia en la historia no vamos a cambiar lastimosamente lo que está pasando de forma tan completamente aberrante en la Franja de Gaza, independiente de nuestra postura, es aberrante. Las problemáticas geopolíticas, los fundamentalismos no van a cambiar por saber de historia. Entonces, ¿para qué la enseñamos si no va a cambiar nada? ¿Sí? ¿Para qué? En cambio, cuando lo pensamos desde la perspectiva de demostrar habilidades y competencias, la pregunta cambia y es, por ejemplo, gracias a esos contenidos, ¿qué el estudiante va a hacer para detectar la violencia en el contexto en el que habita? En la escuela, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en la localidad, en el trabajo, en su familia. Y ahí cambia la dinámica, ¿se dan cuenta? El primero, de enseñanza de contenido, se vuelve una enseñanza que en últimas lo que busca es que el estudiante repita y declare y nombre elementos. ¿Pero para qué? El segundo, cuando pensamos en demostrar, se vuelve más exacto porque la pregunta es, ¿qué es lo que él va a hacer para que ese conocimiento que está aprendiendo le ayude a resolver algo? Y es lo que debe demostrar. La diferencia entre enseñar y aprender. Y aquí tenemos entonces una perspectiva muy interesante del proceso. Desde esta perspectiva, y miren que eso es bien interesante, cualquiera puede decir y nombrar, sí, este problema de Franja de Gaza viene desde la Segunda Guerra Mundial, no es que viene desde los filisteos hace 2600 años, no es que viene desde antes con el tema de la religión judeocristiana, desde el judaísmo. Vale, sí, pero ¿para qué sabes esto? La pregunta es cómo minoras la violencia, cómo te ayuda a solucionar conflictos, cómo te ayuda a entender que no es una sola verdad como lo piensa el fundamentalismo y en el Islam, en las corrientes más radicales. Y aquí es que empezamos a hilar el tema de resultados de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque mire, los resultados de aprendizaje se vienen construyendo de una forma muy concreta a nivel mundial. Esto pasa en toda la orbe terrestre. Esto pasa en los 5 continentes. Esto pasa en general en las grandes universidades y colegios que se han ido al modelo de resultado de aprendizaje. Primero, un verbo. Segundo, un contenido. Tercero, una condición o contexto. Eso es lo que sumado se vuelve una REA y enseguida vamos a dar un ejemplo. El verbo es un verbo de acción. ¿Y por qué de acción? Porque es demostrable. Recuerden lo que el estudiante va a demostrar. Disciplina, ¿por qué una disciplina o contenido? Porque es fundamental siempre enmarcar el RA en una disciplina o contenido, o sea, en las ciencias sociales, en la psicología dentro de las ciencias sociales, o en el trabajo social, o en la antropología, o en la filosofía, o en las matemáticas, en la matemática aplicada, matemática pura, matemática o física cuántica. ¿En dónde? ¿En dónde? Y lo tercero, ¿por qué o para qué? Entonces miren que esta pregunta tiene todo el sentido, ¿sí? ¿Qué van a demostrar los estudiantes al saber sobre la Franja de Gaza? Y ahí podremos crear un RA que nos diga que lo que va a demostrar es, por ejemplo, que él sabe respetar posturas, respetar opiniones, respetar puntos de vista y evitar el conflicto. ¿No les parece eso mejor que simplemente el estudiante repetir como un lorito qué es lo que pasa en la Franja de Gaza? ¿Para qué? Lo que el estudiante debe demostrar se convierte en el éxito del aprendizaje, porque cuando un estudiante demuestra es porque aprende, demuestras porque aprendes, demuestras porque aprendes. Si no puedes demostrar, efectivamente tal vez no estás aprendiendo, o el mecanismo de recolección de la información para aprender tal vez no es el mejor. Entonces esto se vuelve supremamente interesante y es el gran cambio que deberíamos dar en la perspectiva de cómo estamos trabajando los RA. ¿Quién dice eso en la literatura? Lo dice ANECA. La ANECA es la guía ANECA de acreditación de universidades en España. Lo plantean desde el año 2013, ¿sí? También lo plantea Jerez y Kennedy, uno de los autores, perdón, que tal vez más saben del tema a nivel mundial, ¿sí? Y nos plantean esos elementos claves para responder a la pregunta sobre cómo se vienen redactando los resultados de aprendizaje. Yo les voy a pedir el favor a ustedes ahora de que vayan buscando sus RA y ahorita los compartimos para ver cómo están quedando.
Y aquí entonces vienen unas recomendaciones generales para redactar y evaluar los RA, porque como les dije, esto es muy concreto y este encuentro va muy rápido. Primero, nunca pierdas de vista el perfil de egreso. Sí, nunca lo pierdas de vista. ¿Por qué razón? Porque cuando yo planteo un RA, yo tengo que pensar en eso cómo le aporta al perfil de salida de mi estudiante. Entonces, si yo trabajo en un área del derecho, desde un programa de derecho, ¿cómo le aporto al perfil de egreso? Es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer como profesionales y como directivos. ¿Por qué como profesionales docentes? Porque algunas veces pareciera que no conocemos exactamente lo que yo estoy trabajando, cómo le aporto al desarrollo final del perfil de egreso. Entonces, algunas veces, hablando esto con confianza con los profesionales, nos dicen, no, es que yo estoy aquí trabajando porque me contrataron para ello, porque me dijeron que tenía el perfil, pero yo la verdad yo no entiendo mucho por qué estoy trabajando eso que estoy trabajando. Entonces, recomendación, siempre, sin excepción, tener claridad cómo le aporta mi asignatura y mis contenidos a ese perfil de egreso. Primera regla de oro. Segundo, los RA deben ser medibles y deben ser evaluables, ¿sí? Claro que sí, me preguntan aquí, Natalie, si nos puede compartir la referencia completa. Sí, al final de esta presentación hay una literatura asociada y aparecen incluso un par de libros en inglés de Kennedy y de Jerez para que los puedan revisar. Y les voy a compartir una editorial donde explicamos esos conceptos detallados. ¿Listo? Entonces, gracias Natalie y cualquier cosa me pueden ir aquí preguntando. Lo segundo, los RA deben ser medibles y evidenciables. ¿Qué significa esto? Todo lo que yo construyo desde los RA tiene que ser verificable. Entonces, pasan dos cosas en los RA, o son muy gaseosos y son tan gaseosos que no se pueden medir. Por ejemplo, el estudiante reflexiona sobre las problemáticas sociales de Colombia, vale. Sí, pero ¿qué es reflexionar? Y algunos se mira, Eduardo, pero ¿cómo así que reflexionar no hace parte de un RA? Pues la pregunta es, ¿cómo se evidencia? Eduardo, es que él evidencia la reflexión por medio de un escrito. Ah, perfecto. Entonces el RA es escribe, redacta, contrasta, nombra, y define las problemáticas asociadas a X, Y, Z. Cuando hablamos de algo gaseoso es porque no se puede medir. Entonces todos los verbos que hablan de imagina, piensa, siente, comprende, no sirven en los RA. Y perdón que sea categórico. Se vuelven evidenciables cuando se trasladan a un verbo que efectivamente es medible y es evidenciable. Entonces, el estudiante reflexiona, claro, pero ¿cómo te demuestra lo que reflexiona? Y volvemos a leer ejercicio inicial. ¿Cómo demuestra que un estudiante aprende? ¿Cómo demuestra que reflexiona? Ah, por la oralidad, por lo que expuso, perfecto. Entonces, el RA es expone. Ah, es por lo que escribe, entonces redacta, construye, ¿sí? Ah, es por lo que conversa, perfecto, entonces dialoga, discute, se vuelve evidenciable. Tercero, lo que se evidencia y se mide son los entregables, evidencias. Ojo, los RA se vuelven medibles, se vuelven palpables cuando se entregan evidencias. Entonces, cuando yo entrego el texto, el RA se volvió medible, se volvió palpable. Cuando yo entrego el texto, cuando yo entrego la investigación, cuando no hay evidencia, ¿yo qué puedo calificar? ¿Sí? Entonces, las evidencias de aprendizaje se convierten en los escalones que me ayudan a verificar si el RA se está alcanzando o no. Por eso deben ser evidenciables y deben ser medibles. Y ojo, también pasa lo contrario. Los profesores y las instituciones algunas veces creamos RA que son supremamente complejos de llevar a cabo. No les miento si les cuento que hay un RA que una vez analizamos en una universidad que decía algo así como el estudiante estará en condiciones de plantear políticas para mejorar las problemáticas económicas y sociales de Latinoamérica. ¡Wow! Qué bien suena, qué bonito suena, pero en la práctica es imposible en la práctica lograr eso, ¿sí? ¿Por qué es imposible en la práctica? Porque si no lo han podido hacer los países, UNICEF, UNESCO, ¿cómo lo van a hacer las personas? ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer un estudiante, ¿sí? Que está en ese proceso? Colegas, hay un micrófono abierto por allí, por favor. Juan Carlos, micrófono abierto.
Entonces, la pregunta fundamental es cómo aterrizamos los RA. Los RA deben ser medibles en la asignatura, deben ser medibles en la clase, deben ser medibles en el proceso de la carrera, deben ser medibles en la profesión. Entonces, si yo prometo algo que el estudiante nunca va a alcanzar, es como si yo le estuviera diciendo a él que va a efectivamente hacer algo que nunca va a hacer. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Los verbos y las taxonomías de los RA se van a tomar de acuerdo a los semestres. Todos conocemos una taxonomía muy famosa. ¿Quién se atreve a nombrar esa taxonomía tan famosa que conocemos que todos la hemos escuchado seguramente? Allí en Bloom. el chat. Exactamente, Bloom. ¿Sí? Bloom es la taxonomía que por naturaleza todos hemos conocido, pero es una de tantas taxonomías que hay, ¿sí? También tenemos la taxonomía de Biggs and Solo, ¿sí? Que es la taxonomía que habla de 4 niveles. También tenemos las taxonomías de Stendhal o de Kendall, que hablan de procesos no solamente cognitivos, sino de la habilidad que tengo de pensamiento complejo y de crear, ¿sí? De crear elementos nuevos. Se usan mucho en las áreas de las artes donde se crean y se evalúan elementos relacionados con el pensamiento divergente. Kendall y Stendhal lo recomiendo, ¿sí? Y también encontramos otros autores que están hablando de elementos mucho más profundos, ya el área de la salud, mucho más exactos, ¿sí? Entonces, recomendación, busquemos siempre las taxonomías que más nos acomoden y miremos también cuáles son esos verbos que vamos a usar, porque el verbo es fundamental. No le podemos pedir a un estudiante en primer semestre que sea capaz de criticar algo que apenas está aprendiendo a conocer. En cambio, la crítica puede ser de un semestre un poco más avanzado, de acuerdo al área del que esté hablando, claro está. No le puedo pedir a un estudiante que evalúe, que sintetice, cuando apenas está dando los primeros pasos para entender un concepto, un texto, un autor, un capítulo, un paper. Pero claramente le puedo pedir que haga eso cuando ya ha leído 10 papers de 10 autores diferentes y puede contrastar ideas. Así que debo tener mucho cuidado con los verbos. En quinto lugar, los RA solo deben recoger contenidos trabajados en la asignatura, no nombres con contenidos vistos, pero no nombres contenidos vistos en otros semestres anteriores. ¿Por qué razón? Porque tu clase es para trabajar tu RA, no para trabajar lo que venía atrás. Entonces, si te das cuenta que efectivamente el estudiante viene de atrás con serios problemas, tú no puedes cambiar tu RA. Tú lo que debes hacer es buscar algún proceso de nivelación, pero dedicarte efectivamente a lo que tú tienes que cumplir en tu clase. Esto yo sé que suena un poco complejo porque la pregunta es qué hacemos cuando llegan con bajos niveles de escritura, de lectura, bajos escrituras de investigación, bajos niveles de investigación. Pues claro, debo obviamente lanzar alertas, debo dialogar con mis compañeros docentes para mirar qué está pasando en los semestres anteriores, pero mis RA deben ser los RA de mi clase, de lo que yo estoy trabajando y de lo que yo estoy prometiendo que voy a alcanzar. ¿Sí? Y usa siempre un instrumento de evaluación adecuado y una rúbrica holística o analítica. El día jueves tendremos con Daniela Cardona un encuentro sobre rúbricas holísticas y analíticas y vamos a mirar a profundidad qué es eso. Pero aquí vamos a hacer una abrebocas. Siempre debemos usar un instrumento de evaluación y una rúbrica analítica o holística. Siempre. Entonces, siempre que hay una evidencia, yo tengo que evaluarla. Y la pregunta es, ¿cómo la voy a evaluar? Con una rúbrica. La evidencia, en este caso, es el instrumento que me ayuda a recolectar la información sobre el proceso de aprendizaje de un estudiante. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Este cuadro hace parte de nuestro diplomado y nuestro módulo de diseño de rúbricas, que por este mes tiene un 50% de descuento para cada uno de ustedes que lo quiera comprar. Y en este cuadro lo que hacemos es pensar las implicaciones prácticas de los RA. Ya hablamos de algunos de ellos elementos y ahorita vamos a trabajarlo de una forma más directa. Miren qué interesante. Por ejemplo, estamos hablando de la asignatura de hidrología de quinto semestre, ¿sí? Del programa de ingeniería ambiental. Atentos al micrófono abierto, Jorge. Y entonces encontramos que en ese programa de ingeniería ambiental hay una materia, una asignatura llamada hidrología, y entonces encontramos el siguiente RA. Atentos. Contrasta los impactos ambientales desde la hidrología
definiendo su tipo y clasificación para establecer acciones de mejora a algunas problemáticas de la población. Es el RA. Quinto semestre, mitad de carrera, ¿sí? Ingeniería ambiental. Entonces miren que ya nos vamos ubicando. Miren que tiene los tres elementos claves y como les digo, este ejercicio es muy rápido, este taller es muy rápido, entonces la intención es que ustedes vayan allá encontrando los elementos y es verbo, contrasta, ¿sí? ¿Qué es lo que el estudiante contrasta? Es un verbo de acción. ¿Cómo se contrasta? ¿Cómo se evidencia que un estudiante contrasta? Ya lo vamos a ver. Los impactos ambientales, lo que está allí en morado, son los elementos o contenidos disciplinares del área. Entonces, miren que estamos hablando de los impactos ambientales desde la hidrología, que es la asignatura, y desde su tipo y clasificación. Ah, perfecto. Y viene el cómo o el dónde, el por qué o el para qué. El cómo, el dónde o el por qué o el para qué. En honor a la verdad, la mayoría de las veces en los RA nosotros nos equivocamos creando el por qué o el para qué. O sea, que es la razón por la que enseñamos algo o el para qué o el por qué lo enseñamos. Entonces, ese contexto, ese dónde o ese cómo se encuentra acá en para establecer acciones de mejora en algunas problemáticas de una población. Entonces, miren que aquí ya tenemos un RA que tiene tres elementos. Perfecto, Eduardo. Ya lo construimos, ya lo creamos, finalizamos la tarea. No, la tarea apenas empieza. Porque entonces vienen unas implicaciones prácticas que se derivan en, uno, acciones que el estudiante debe llevar a cabo, tareas. Y aquí viene un elemento muy importante. No confundas la tarea con un RA. No confundes la tarea con un RA. La tarea es concreta, el RA es amplio. La tarea es exacta, el RA es robusto. La tarea se hace en una clase, el RA se alcanza en un semestre. Así de sencillo. Entonces, la tarea son las acciones prácticas que un estudiante va a desarrollar en uno o dos encuentros de clase para ir alcanzando el RA. Así que no nos llenemos de RA, porque cada RA que hagas es un RA que tienes que evaluar. Y si tienes una asignatura con 5 RA, te toca construir 5 evaluaciones para evaluar cada RA. Entonces se vuelve una locura completa, porque entonces en todo el semestre voy a estar hablando de 5 RA y construyendo 5 evaluaciones. Una locura. Si hago un solo RA, me voy a preocupar por evaluar solamente ese RA. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Entonces, colegas, para uno contrastar información, para uno contrastar impactos, ¿qué tiene que hacer? Pues primero, de seguro le toca resumir y comparar conceptos e ideas, la famosa parte conceptual de la clase, que es fundamental. Pero luego, los contenidos que vienen son propiedades físicas y químicas, interacción con el medio ambiente físico y biológico, influencia de las actividades humanas y todo lo que tú quieras colocar allí de tu RA. Todos los contenidos. Entonces, miren que ya estamos discriminando, diseminando, partiendo, ordenando el RA por partes. Y luego, el estudiante con esto que hace tiene que tener una condición de calidad, una evidencia, que es lo que va a alcanzar. Y lo va a alcanzar a través, por ejemplo, de un mapa conceptual. Ustedes miran, ah, Eduardo, un mapa conceptual tan sencillo. Vamos a verlo más a profundidad. El mapa conceptual es la herramienta con la que tú vas a verificar que el estudiante efectivamente está evidenciando un proceso de aprendizaje. O sea que el mapa conceptual debe estar muy bien fundamentado. Entonces, yo tengo una rúbrica para evaluar el mapa conceptual. Miren la rúbrica tan completa. Esta rúbrica la encontré en una página de, ahí está ¿cómo se llama? Sí, el link de la página de ResearchGate, donde encontramos una rúbrica de mapa conceptual. Entonces evaluó categorías, como les digo, esto lo vamos a ver más avanzado con Daniela. Evaluó las categorías de el mapa conceptual, tiene una estructura jerárquica compleja y equilibrada. Hay relación entre los conceptos, hay palabras de enlace, hay enlaces cruzados con figuras, posiciones, preposiciones. Presenta al menos 5 recursos asociados a la tipología variada, imágenes, enlaces. Entonces, mire que un mapa conceptual pareciera una tarea de primaria, pero bien pensada es una tarea incluso para un doctorado. Un mapa conceptual es supremamente eficiente cuando se evalúa adecuadamente. Entonces, yo le pongo al estudiante que haga el mapa conceptual con la finalidad de que me evidencie la tarea uno, que es si es capaz de resumir y comparar conceptos.
¿Y para qué el resumen y compara conceptos? Para alcanzar al resultado que es contrastar. Pero no me quedo ahí. Luego yo le pido al estudiante, en mi clase, que es un RA bien complejo de hidrología, semestre quinto, y le estoy pidiendo que contraste los impactos ambientales, le voy a pedir que establezca relaciones causales. ¿Por qué? Porque las relaciones causales es la mejor manera de entender la dinámica entre problema, solución, problema, solución. ¿Sí? María del Pilar, micrófono abierto. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hacemos es que tenemos un elemento clave y es cuando estamos trabajando directamente con los estudiantes, les vamos a pedir, por ejemplo, que empiecen a establecer relaciones causales, causa y efecto. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que evalúe impactos ambientales. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que establezca relaciones. ¿Por qué? Porque le voy a pedir que mejore las condiciones de una población determinada. Entonces, mire que el RA se vuelve mucho más complejo. Entonces, le pido a él que lo haga a través de qué? De un protocolo. El protocolo es la evidencia del aprendizaje. Y con esa evidencia del aprendizaje, él me está demostrando que está alcanzando el RA, pero todavía no acaba allí. Porque claro, hay que trabajar unos contenidos, donde yo voy a trabajar con ellos los contenidos de impacto económico y social, problemáticas ambientales de la población y el listado que yo considere pertinente. Pero miren que no me estoy quedando en el mero contenido, me estoy quedando en las tareas que aportan el proceso y me estoy quedando en la evidencia del proceso que aporta a demostrar lo que el estudiante está aprendiendo. Entonces miren cómo se configura el RA de espectacular en este caso. Y luego al finalizar, hablo del diseño de un proyecto o un plan de acción para las soluciones causales de corto y mediano plazo, donde se genera un proyecto, donde se genera un plan de acción estructurado para ayudar a la solución de las problemáticas de escasez de agua o problemáticas disciplinares asociados. Entonces miren que aquí tengo el trabajo para todo el semestre con un solo RA, para todo el semestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hago es colocar un RA concreto que se puede alcanzar, pero lo discrimino por partes. Entonces, colegas, preguntica, ¿el protocolo debería tener una rúbrica? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o Pues no? echamos con Mate, nos íbamos, iba a venir, pero mire, el Muy capítulo que le bien, dimos a él, claramente. no, Sí, ya, Beatriz, gracias. Andrea, gracias. Sí, muy bien. mire, la única Creo que historia que alguien hay abrió el es la del micrófono. lunes, ¿no? Para que Nelson, no entre. ¿vas a hablar o se ¿No? te abrió el Nada, ¿el micrófono? centro? Ok, vamos a poner un silencio, por favor, a Nelson. Gracias. Entonces, la actividad debe tener particularmente un modelo de rúbrica, ¿sí? Para de esa manera hacer una evaluación mucho más imparcial del proceso. Y luego, última pregunta que hago aquí, muy sencilla, y es, entonces, ¿ustedes qué creen? ¿El proyecto de investigación, el proyecto que se entrega, debería tener una rúbrica? La respuesta claramente es sí. Entonces, miren que estoy levantando tres evidencias, ¿sí? De tres tareas, de varios contenidos que me aportan al RA. Aquí empiezo a ensamblar un RA completo. Miren que por ninguna parte apareció la metodología del profesor. Por ninguna parte apareció, ¿sí? Porque yo como profesor soy el que define los elementos a trabajar, pero no me centro en mí, me centro en el estudiante, me centro en lo que él tiene que hacer. Y esta es la parte que nos cambia completamente la mirada sobre la mirada tradicional de la enseñanza y evaluación y la mirada desde los RA, resultados de aprendizaje. Esta es la parte fundamental del proceso. Y al finalizar, pasa algo. Contexto, perfil de egreso. ¿Cómo se relaciona lo que estoy enseñando con el perfil de egreso? Porque en este RA de este programa de ingeniería ambiental que tomamos realmente de una universidad X del país, decía en el perfil de egreso que el estudiante de ingeniería ambiental, cuando finalice, debe formular proyectos e intervenciones de proyectos ambientales públicos y privados. Entonces, mi RA, mi asignatura, va aportándole siempre a ese perfil de egreso. Siempre. Si no pasa, tengo que revisar qué es lo que está sucediendo en ese proceso, porque significa que tal vez lo que estoy enseñando no está también acondicionado a ese resultado final.
Ahora, hay que aclarar algo. En Colombia, la mayoría de las universidades decidieron hacer RA de asignatura y RA de programa. Funciona perfecto, no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido, uno puede empezar a pensar en RA que aporte al final del proceso, ¿cierto? Y RA que trabaje en las asignaturas. Con eso no hay ningún tipo de restricción desde la construcción e implementación del modelo de RA a nivel nacional. No hay ninguno, no hay ninguno, así que podemos hacerlo tranquilamente. Eduardo, ¿cuánto es RA por asignatura? Mi recomendación siempre, menos es más, menos es más, menos es más. No se llenen de RA, porque miren un solo RA, toda la planeación que implica. Entonces, si me lleno de RA, imagínense todo lo que tengo que preparar. Y recuerden, la planeación se centra en lo que el estudiante debe demostrar. Ahí es donde está mi cambio de mentalidad, lo que el estudiante debe demostrar. Yo sí propongo un ejemplo, y es que si a uno lo contratan para trabajar una asignatura en X universidad en Colombia, por ejemplo, seguramente mi primera preocupación, ¿cuál va a ser? Estudiar el contenido, manejarlo muy bien, recordar a cabalidad lo que estudié, manejar muy bien los autores, los conceptos, los términos. Claro, ese es el modelo tradicional. El modelo RA, la pregunta debería ser, ¿qué es lo que mi estudiante va a demostrar en el curso? Así de sencillo. Porque el problema no está en lo que yo sé, el problema está en lo que el estudiante va a demostrar. Por eso, y yo sé que eso suena un poco radical, pero por eso, y me van a dar la razón, es muy posible, muy probable que hayamos tenido profesores que sabían mucho, pero no me ayudaron tanto en mi proceso. Y puedo haber conocido profesores que tal vez no sabían tanto, pero me ayudaron en mi proceso. Y ahí está la gran diferencia. En el modelo tradicional, la importancia es sobre la disciplina, el manejo de la disciplina. Por eso es muy común que contratemos a profesores que tienen gran experiencia en grandes empresas, en grandes instituciones, doctorados, gente que sabe mucho, perfecto. Pero cuando lo aterrizamos a la clase, muchas veces nos damos cuenta que ese profesor no tiene las habilidades en términos de la evaluación y de la enseñanza para lograr que un estudiante alcance el proceso de formación. Y pasa, y perdón que aquí me vuelvo un poco crítico, pero es una crítica de 3 segundos, y pasa que entonces el profesor lo que le dice al estudiante es, eso ya lo vimos. Sí, pero, profe, sí, lo vimos y la pregunta es, ¿cuánto aprendí? Ah, es que ya lo vimos, y si ya lo vimos, sería haber aprendido. Oh, grave error. Respuesta que puede sonar un poco pedante. La pregunta fundamentalmente sería, muchachos, ¿cómo logramos que ustedes aprendan de la mejor manera? ¿Cómo hacemos para que ustedes logren el objetivo? Porque yo ya alcancé las competencias, yo como profesor ya las tengo, yo ya sé de hidrología, ya sé de ingeniería, ya sé de derecho, ya sé de informática, ya sé, sí, yo ya sé. La pregunta es, ¿usted cómo aprende? Entonces, el RA plantea ese reto, el estudiante cómo aprende y qué es lo que va a aprender y cómo lo va a evidenciar. Terminando este ejercicio, para ahorita revisar con ustedes, bueno, no, les voy a dar un espacio aquí para que busquen y desempolven los RA y leamos algunos y miremos efectivamente cómo los estamos construyendo. No les dé pena traer RA y los leemos aquí en un instante, ¿sí? Y mientras tanto, voy mostrándoles este ejercicio de la categoría de la rúbrica para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Por aquí ya compartieron uno. Pregunta rápida, ¿podremos acceder a este video después? Beatriz, sí, Beatriz, un saludo para ti, si no me equivoco, y Ceci en Cali, ¿cierto? Sí, Beatriz, claro, puedes acceder con mucho gusto a este video. De hecho, en este momento se está también en YouTube, en este momento lo estamos compartiendo en YouTube, entonces allí está quedando grabado y se lo vamos a compartir también vía correo. Beatriz, gracias por compartir, excelente. Saludos allá a toda la gente en ICESI Cali. Muy bien. Y como les digo, anímense a compartir sus RA. Hay un elemento bien interesante y fue una de las preguntas que originalmente hice al principio y a mí esto me vuela la cabeza literalmente. Me vuela la cabeza literalmente que al día de hoy, desde la filosofía, desde la epistemología, desde la psicología, ¿sí? Desde la neurología, desde la psiquiatría, no sabemos todavía la forma en la que efectivamente el cerebro aprende.
Claro, esto puede parecer extraño, esto puede parecer completamente descarado lo que le estoy diciendo. Ustedes miran, Eduardo, yo he leído cientos de papers que hablan de cómo aprendemos. Sí, son posturas, son teorías. Ninguna de ellas 100% comprobada. ¿Y saben por qué? Porque el reto está en que todavía no tenemos claridad sobre cómo se origina la conciencia en el ser humano. ¿Sí? Todavía no hay claridad. El Caltech, que es el Instituto de Neurociencias de California, uno de los institutos que más saben de neurociencias en el mundo, del cerebro en el mundo, al igual que Ginás, Rodolfo Ginás, que es una de las personas que más sabe sí, del cerebro en el mundo, dice, no tenemos idea del cerebro ni sabemos cómo se genera la conciencia y todavía no sabemos bien cómo aprendemos. A mí eso me vuela la cabeza porque todos los días hablamos de aprendizaje y todavía no hay una respuesta clara sobre la conciencia, sobre el origen de la conciencia y sobre la forma exacta en la que aprendemos. Las pocas pistas que tenemos hasta el momento desde la epistemología nos dice que más que saber cómo aprendemos, tenemos un par de pistas claras. Y es que los móviles que nos incitan a aprender son la motivación y la obligación. La motivación y la obligación. O sea, hay dos elementos claves que prácticamente es difícil de discutir y pelear contra ellos, y es que para aprender, aprendemos por la justa medida de la motivación y de la obligación. Y hagamos el ejercicio. Piénsenlo ustedes por un instante. ¿Qué han aprendido ustedes que no sea ni por obligación ni por motivación? ¿Qué hemos aprendido que no sea por esas dos? ¿Sí? O al contrario, ¿qué nos falta aprender que no estamos ni motivados ni obligados? Qué interesante. De hecho, miren que al momento no hemos podido entender la forma en la que efectivamente logremos asegurar el aprendizaje. Hay teorías, herramientas, modelos que buscan lograrlo y que tienen un porcentaje alto, pero partimos siempre de la motivación y de la obligación. Y los RA pueden ser la excusa para motivar el aprendizaje. Los RA pueden ser la excusa para motivar el aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque cuando el estudiante entiende, y aquí vuelvo al ejemplito de cómo se vienen redactando los RA, cuando el estudiante entiende cómo o dónde va a poner en práctica lo que sabe, se motiva. Cuando el estudiante entiende la disciplina de la que está hablando, entiende la obligación que tiene como profesional de lo que tiene que aprender. Y cuando el estudiante entiende que su proceso va a ser demostrar en la práctica aquello que está aprendiendo, se vuelve una experiencia de aprendizaje mucho mejor. Entonces, por eso los modelos de aprendizaje basados en problemas, ABP, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, aula invertida, son excelentes modelos de enseñanza y de aprendizaje porque cambian la mirada del proceso y vuelven al estudiante el centro del ejercicio. Entonces, por eso los recomendamos siempre, siempre, siempre. Los modelos de aprendizaje experiencial, los modelos de casuística, de fenomenología, son modelos excelentes para aprender. Y esa es la reflexión que quiero dejarles. Si no tienen alguna observación, me gustaría terminarlos de escuchar, porque el reitero, la motivación y la obligación son los móviles del aprendizaje. Y los RA siempre van a ser una excusa para motivar el aprendizaje. Van a ser una excelente excusa. La pregunta fundamental es, ¿cómo motivo a mis estudiantes a lograr evidenciar un aprendizaje? ¿Cómo motivo a mis estudiantes a lograr evidenciar un aprendizaje? Quiero terminar con una pequeña anécdota y es la siguiente. Recuerdo que alguna vez yo vivo acá en Medellín, vivo en Medellín, perdón, y vi a un niño en un semáforo con el uniforme de unos 7, 8 años vendiendo dulces. Yo mientras estaba caminando el semáforo le pregunté al niño, ven, ¿tú por qué tienes el uniforme? No, es que yo hace año y medio me salí del colegio, de la escuela, y me quedé vendiendo dulces. Y yo, ok, y ven, y estás vendiendo dulces ¿hace cuánto? Hace año y medio que salí de la escuela. Y yo le pregunté, y ven, ¿y cómo haces las cuentas? No, muy fácil, me valen tanto los dulces, yo voy y los compro, le gano tanto, me queda tanto, hago. Yo pensaba, ¿cuántas competencias tiene este niño para no estar en la escuela y efectivamente estar viviendo la vida cotidiana en la calle negociando? Y yo le pregunté, ven, ¿y en cuál asignatura te llamas mal? ¿Saben cuál me respondió? Ya saben cuál viene, ¿cierto? ¿Saben cuál viene?
Si alguien me ayuda. Exactamente me respondió que la asignatura en la que le iba más mal era matemáticas. Y yo me quedé pensando por un instante, ¿qué es lo que el niño hacía en la clase que no le permitía evidenciar su aprendizaje? ¿Qué es lo que él hacía que no le permitía evidenciar su aprendizaje? Y que la profesora nunca evidenció el aprendizaje. Porque, a ver, estar en la calle, vendiendo dulces, haciendo cambios rápidamente, yendo a la tienda a comprar todos los días, es un nivel de competencia muy alto para un niño de 7 u 8 años que está en tercero o cuarto de primaria. Entonces, la pregunta siempre es, ¿cómo evidenciamos el aprendizaje? Tal vez ahí está una de las claves para efectivamente asegurar el aprendizaje y para lograr que las personas cada vez aprendan más y mejor. Con esto termino, mis estimados colegas. Los invito a que nos evalúen. Aquí pueden leer con sus celulares este link que les va a llevar una evaluación pequeña. Es una evaluación de 5 preguntitas muy rápida. Es anónima. Si quieren colocan su nombre, si no, no lo tienen que colocar. ¿Sí? Así que lo pueden allí escanear. Y para que sigamos en contacto en este marco de mayo, mes de la medición, pueden, por favor, seguirnos acá. Este es mi link a LinkedIn, perdón, y allí ustedes pueden llevar a cabo un proceso donde podemos estar en contacto, nos podemos seguir, cada semana estamos compartiendo información. El jueves tenemos resultados de aprendizaje, perdón, rúbricas, el lunes tenemos diseño de ítems, el miércoles tenemos didáctica aplicada y también vamos a tener mañana entrevista con Manuela Acevedo del CESA, el viernes con SECAR, con la vicerrectora María Eugenia, el lunes con María Cristina, Cristina, perdón, decana de AFID, y el miércoles con la directora nacional del ICFES, Elizabeth Blandón. Así que es todo un placer. Osvaldo, qué bueno saludarte de nuevo. Gracias a ti por tus palabras tan bonitas, hombre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pilar, gracias a ti, un abrazo, gracias por saludarte de nuevo. Beatriz, gracias también por conectarte. Excelente. Aquí les dejo de nuevo la evaluación para que la hagan, si alguien no alcanzó a leer el código QR, ¿sí? Y aquí les dejo de nuevo el link de LinkedIn para que estemos en contacto, ¿sí? Les voy a compartir ahorita en un ratico esta presentación con una literatura asociada de lo que hemos trabajado en esta tarde. Aquí de hecho la van a poder ver al final, ¿sí? Ahí está la literatura asociada de resultados de aprendizaje, de temas de epistemología de la educación. Entonces pueden ver y contrastar todo lo que yo les conté, ¿sí? Y estamos en contacto. David, un placer. Laura, un placer, ¿sí? Entonces les deseo una bonita tarde, estemos en contacto y ya saben,